Voy a hablarles de los resultados obtenidos con la lente de implante de Galaxy. Esos son mis posibles conflictos de interés y aquí sí que quiero aclarar que esta presentación forma parte de un estudio que ha sido financiado por Rainer porque es el estudio multicéntrico a nivel europeo para la presentación de esta lente. Está claro que cualquier o la mayoría de las lentes de visión simultánea de rango completo al final consiguen independencia de gafas. Lo que pasa es que todos sabemos que existen las disfotopsias, sobre todo en las lentes difractivas, que la sensibilidad al contraste está disminuida, que el hecho de que exista más de un foco hace que inevitablemente exista una pérdida de luz y que al final le tenemos que decir a nuestros pacientes que van a ver bien de cerca, pero siempre y cuando haya buena iluminación. Con baja iluminación no lo van a ver. Y luego, si no conseguimos la emetropía, pues no vamos a conseguir los resultados. De manera que, si dijéramos cuál es el talón de Aquiles de las lentes trifocales, desde mi punto de vista son dos. Uno, que la curva de desenfoque efectivamente te permite ver bien de lejos, intermedia y cerca, pero no es una curva mantenida, tiene puntos ciegos en las situaciones intermedias y luego la presencia de disfotopsias. La lente Galaxy es una lente diseñada con ayuda de inteligencia artificial, que tiene un diseño en espiral y que lo que hace es que no sea una lente trifocal que tenga 3 focos, sino que permite variación continua de la potencia, enfocando la luz en cada posición y haciendo así la curva de desenfoque. Les voy a decir la verdad, yo he estado incluso en Inglaterra en la fábrica de Rainer, he tratado de que me expliquen cómo funciona la lente espiral y o ellos no lo entienden bien o yo no he sido capaz de comprenderlo, pero el caso es que funciona. Y sí que es verdad que con este tipo de óptica la disfotopsia no existe y la pérdida de luz por difracción se acerca al 0%. Esto es un vídeo, no sé si está funcionando. Realmente la óptica es difícil de ver. Ven aquí que es muy difícil hacer la fotografía. He puesto este vídeo para que se vean determinadas posiciones cómo podemos ver cómo es la óptica en espiral, porque cuando lo hago en foto estática no soy capaz de conseguirlo. Nosotros hemos hecho un estudio de un total de 87 ojos, con una edad media de pacientes que hacen para cirugía de presbicia entre 49 y 79, la edad media siendo de 65 años, y con un tiempo de seguimiento ya mayor a 3 meses, de manera que lo que hemos hecho ha sido hacerles todo el estudio de agudeza visual con el ETDRS, de sensibilidad al contraste, hemos medido el halo y hemos hecho la encuesta de satisfacción de los pacientes. Aquí ven cómo en una imagen estática es muy difícil de conseguir ver la óptica. En cuanto a los resultados de mejor agudeza visual sin corrección y corregida, aquí tenemos los datos en logmar y en decimal, porque a mí todavía me resulta más sencillo en decimal que en logmar, y vemos que en la distancia de 4 metros se consigue una media de 1,12, en la distancia de 66 centímetros 1,17 y en la distancia cercana 0,8. Tengo que aclarar que 0,8 con el ETDRS equivale a J1 si lo utilizáramos la escala de Jäger. Es verdad que no llegan a 1,0, pero es una buena visión. Aquí tenemos la mejor agudeza visual corregida media, tanto en monocular como en binocular, y aquí vemos la mejor agudeza visual acumulada, donde vemos que en la visión lejana, visión intermedia y visión próxima se comporta como esperábamos, es decir, tenemos unos buenos resultados. Pero lo que me interesa presentar aquí, más que este resultado de agudeza visual, es esto que vemos. Esta es la curva de desenfoque que tienen los pacientes en monocular y en binocular. Si se dan cuenta, es una curva de desenfoque monótona, no tenemos cambios abruptos en las posiciones y va yendo desde visión lejana a visión cercana, prácticamente con una pendiente suave. Si vemos esta curva de desenfoque, casi la podemos superponer a lo que sería la curva de desenfoque de una lente EDOF, es decir, lo único que llega hasta visión cercana. Y aquí vemos el recorrido que tenemos de las 4 dioptrías entre la visión lejana y la visión cercana. En cuanto a la sensibilidad al contraste, aquí tienen los datos de sensibilidad al contraste en condiciones fotópicas y mesópicas en el primer mes y en los 3 meses. Simplemente quiero señalar que en la línea roja es la sensibilidad al contraste a los 3 meses y es que vean que mejora. Es decir, esta es una lente que no entiendo, no nos explicamos por qué, pero los primeros semanas no tiene el rendimiento que después va a tener esta lente. Y luego la alometría la medimos
utilizando un halómetro en el que el paciente señala el halo cómo lo ve y el tamaño por 0,20 es menor de 0,25, menor de 50, menor de 75 o menor de 100. Para que el halo sea clínicamente visible por el paciente tiene que ser mayor de 50, es decir, todo lo que sea por debajo de 50 se considera no perceptible. Y aquí vemos cómo es el halómetro y cómo el paciente va poniendo el halo que él ve con cada ojo. Vemos que el tamaño de media está claramente por debajo de 50 y tanto en intensidad como en tamaño podemos decir que la halometría muestra que no es significativo. Solamente hemos tenido un paciente que ha tenido un halo por encima de 50 y es el que luego lo refería también, pero a la hora de hacer la halometría nos permitía esto. Y voy a poner unos casos de unos pacientes para que veamos un poco cómo es el comportamiento de la lente. Este es un paciente de 59 años de edad en el que se hace la cirugía y vemos que tanto en monocular como en binocular estamos consiguiendo unas agudezas visuales a distancia de 0 en la corrección de 1,5, que sería 66 centímetros de 0, y en la cercana de 0. Pero, insisto, lo que me gusta es la curva de desenfoque que ven a la derecha, donde no tenemos cambios abruptos y no presencia de halos. En pacientes con cirugía refractiva previa también le hemos implantado y aquí no sabíamos muy bien lo que iba a suceder y vemos que también la curva de desenfoque se comporta con las mismas características que en los pacientes con córnea no modificada, con lo cual esta es otra de las ventajas que tiene, que nos permite el utilizarla en pacientes con cirugía refractiva previa. Y quiero traer este caso aquí, que es una paciente en la que vemos que los resultados en los primeros momentos en el ojo derecho son unos resultados que podemos considerar satisfactorios, pero en el ojo izquierdo no. Y vemos que tenemos un periodo de tiempo en el cual la paciente no está. Aquí vemos los resultados de esta paciente en el que se operó en noviembre del año 24 y vemos como en el primer mes la paciente tiene con un ojo una agudeza visual de 0,8, en el otro ojo de 0,8 y en binocular de unidad. Y simplemente dejando pasar el tiempo, cuando hacemos el control de los 3 meses, pasa a 1,6, 1,25 y una distancia intermedia de 1 y 1,25. Esto es muy importante porque hemos tenido casos en los cuales nos han dado ganas de hacer algo porque el paciente no está viendo bien y tenemos que ayudarnos y decir que hay que esperar y que pase un poco el tiempo. Y en la encuesta de satisfacción lo comprobamos. Esta es la encuesta de satisfacción del CAT-QUEST en el estudio del primer mes y aquí vemos cómo tenemos en algunos casos que sí dice que tiene bastantes dificultades, que no está del todo satisfecho y cuando vemos el resultado del mismo CAT-QUEST a los pacientes, vemos cómo se ha ido desplazando hacia la derecha, hacia el grado de satisfacción con estos pacientes. No lo he puesto porque no me parece ponerlo, pero tengo un compañero que lo conocemos todos, que opera a un paciente con esta lente de un ojo, y el paciente está viendo 0,8, 0,9, no mejora, el otro ojo no está operado y el otro ojo ve 1,5 y parece que con 0,50 de miopía mejora un poco hasta el punto de que estaba dispuesto a operarle y yo le dije que esperara, que no pasaría nada y cuando el paciente hace los 2 meses empieza a ver 1,25 por ese ojo y ya está satisfecho. Si hubiéramos ido a retocar ese pequeño defecto refractivo, posiblemente nos hubiéramos equivocado. Entonces, las conclusiones con el estudio que hemos hecho es que el rendimiento funcional es bueno, en visión lejana conseguimos una agudeza visual sin corrección y corregido por debajo de 0 logmar, en la intermedia sin corrección y corregida por debajo de 0,07 logmar y en visión cercana por debajo de 0,1, es decir, son unos resultados funcionales buenos. La curva de desenfoque, lo importante es que es una visión binocular continua hasta menos 2,5 con una agudeza visual de menor a 0,1 logmar. Es decir, tenemos un rendimiento funcional muy bueno y ya digo, lo que más me gusta de esta lente es que la pendiente de la curva es una pendiente suave, sin cambios abruptos y no le tenemos que decir al paciente que a 70 centímetros va a ver bien, pero que a 80 a lo mejor tiene dificultades. Y las disfotopsias, decir que solamente hemos tenido un paciente con halos clínicamente significativos y el GLER no ha sido en ningún caso clínicamente significativo. Muchas gracias.